Bueno, vamos con la segunda recomendación en esta nueva secuencia de consejos y sugerencias para bajar de peso. Y, y esta segunda recomendación, ya para ir de lleno al tema, eh, es muy recurrente. Mucha gente que habla, muchos profesionales del área de la salud, muchos especialistas, hablan de esta técnica que se usa regularmente para bajar el consumo calórico, ¿cierto? Y con eso, obviamente, favorecer el proceso de reducción de peso. Hoy en día muchos recomiendan el ayuno como una técnica múltiple, ya no solamente para bajar de peso, bajar el consumo calórico, sino que también se recomienda desde las disciplinas de la meditación, desde las diferentes religiones, ¿cierto? Y, y yo lo quiero enfocar, obviamente, desde la mirada educativa, fisiológica, biológica, y sin desmerecer y sin evitar, ¿cierto? Ese otro beneficio que trae el ayuno, que es el beneficio de la limpieza interna, personal, ¿cierto? Espiritual, emocional. Y, y este tipo de técnica se puede hacer de diferentes maneras. Si ustedes van a internet y empiezan a revisar información que tiene que ver con el ayuno, les va a aparecer un montón en una búsqueda, ¿cierto?, de información donde pueden ustedes tomar una decisión si hacerlo o no primero, ¿cierto? Y segundo, tomar una decisión a conciencia con una gran fuerza de voluntad que hay que tener para poder hacerlo, porque de que trae beneficios, trae muchos beneficios, ¿ya? Lo quiero enfocar desde el lado práctico y desde lo teórico, ¿ya? Desde lo teórico porque hay una cantidad de conocimiento que, digamos, yo puedo transmitirle desde la visión educativa y también desde lo práctico, porque personalmente yo he hecho ayuno y, y por motivos que no voy a entrar a detallar, ¿cierto? Y les puedo comentar los cambios que uno eh, puede o tiene, ¿cierto? A medida que van pasando los días o a medida que van pasando las horas, ¿cierto? Dependiendo del tipo de ayuno que se haga. Ahora, primero, ayuno, todos hacemos ayuno porque en la noche cuando estamos dormidos, ahí hay una gran cantidad de horas donde nosotros no nos alimentamos. Ya pueden ser 6, pueden ser 7, pueden ser 8 horas que uno no come, no se alimenta. Ya, eso es el ayuno, ¿cierto? Pasar una cantidad de horas sin alimentarse. Después, cuando uno rompe el ayuno, cuando uno se alimenta, cuando uno come cualquier cosa que el cuerpo ingiere, ¿cierto? Por lo tanto, primero ayunos, todo el mundo hacemos ayunos, todos hacemos. Ya no creo que alguien, aunque hay personas que obviamente despiertan a lo mejor a medianoche, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, se levantan y coman algo y después vuelven a acostarse. De haberlas deben haber, ¿cierto? Pero la gran mayoría de la gente pasa en la noche 6, 7 o 8 horas sin alimentarse. El punto es que uno pueda alimentarse después, ¿cierto?, de haber despertado, considerando que el ayuno es un alimento importante, pero no es que sea el más importante del día, porque perfectamente yo pienso que muchos eh, no desayunan, ¿cierto? O comen algo después de 2 o 3 horas después de haber despertado, después de haberse levantado, porque hay gente que se despierta y come inmediatamente, rompe el ayuno inmediatamente. Hay gente que se despierta, se viste, se baña o hace sus rutinas diarias y después de haberse levantado han pasado 2 horas, 1, 2 o 3 horas y recién comen algo. Mucha gente se despierta en la mañana y dice, no, yo me desperté sin hambre y no comen nada, ¿ya? Hay otros que no teniendo hambre comen igual. Entonces ahí hay un juego de conocerse a sí mismo, de conocer su cuerpo y decidir si comen o no comen. Por lo tanto, no es un gran pecado no comer. Ya no es que, es que como el desayuno es lo más importante, ¿cierto? Porque es lo que se dice.
tenemos que obligadamente comer, aunque no tengamos hambre. No es así, ya no es así. Ojo con esto. Hay una cantidad de energía que nosotros tenemos en el cuerpo y hay nutrientes que nosotros tenemos en el cuerpo que nos permiten estar varias horas después de haber despertado, levantado inclusive, ¿cierto? Para después recién ingerir algo, ¿ya? Ahora, ¿cuántas horas van a pasar desde... Ahí hay un ayuno largo. Ese ayuno de la noche, si se extiende en la mañana, puede llegar perfectamente a las 12 horas, ¿ya? 10, 11, hasta 12 horas, ¿ya? Y eso es bueno, ¿ya? Y ese es un ayuno. Y después rompe el ayuno, come algo. Eh, lo que sea, porque en el fondo yo no les voy a estar diciendo coman esto otro. Ya no es aquí no hay recetas, yo no les voy a dar recetas, ni dietas, ni regímenes, ¿cierto? Específicos, si quieren bajar de peso. O sea, ahí hay un tema personal que cada uno, dependiendo del conocimiento que tengan, van a decidir qué comer, ¿ya? Porque obviamente, no sé, no vayan a romper el ayuno con un pedazo de carne asada, no sé, puede que no, porque ahí el sistema digestivo no, como que no va a trabajar bien, ¿cierto? Tampoco no creo que rompan el ayuno después de 10 o 12 horas sin comer nada con un helado de chocolate, no creo que sea pertinente, o una barra de chocolate, ¿cierto? Obviamente hay que ser consciente de cada uno, debe ser consciente de lo que es correcto y no correcto. Ahora, ¿cuáles son los cambios que uno va teniendo en el ayuno? ¿Ya? Hay un ayuno que, como les decía, yo practico una vez al año, no siempre eh, tan largo como yo quiero, ¿cierto? Pero es un ayuno que empieza cuando sale el sol y termina cuando se pone el sol. ¿Ya? Ahí hay una cantidad de horas relativamente largas que van desde las 8, 9, 10 horas sin comer ni tomar nada, ¿ya? A veces en un año yo lo he hecho por 7 días seguidos, en esos lapsos, ¿ya? O sea, yo me alimento antes de que salga el sol y me alimento después de que se pone el sol. Eh, Hay años que lo he hecho por 10 días seguidos, hay años que lo he hecho por 4 días seguidos, hay años que lo he hecho por 6 7, o sea, lo ideal es llegar a los 21 según las recomendaciones y según la creencia, digamos, que practico, pero eh, nunca he llegado a los 21 días seguidos haciendo ese ayuno, ¿ya? Para ser honesto, pues, siempre he llegado, creo que a los 12 días, lo más que he llegado, haciendo ese ayuno de comer antes de que sale el sol y después volver a comer sin haber ingerido nada ni tomado nada después de que sale el sol, hasta que se pone el sol, después que se pone el sol. Entonces, ese también es un tipo de ayuno. Eh, Hay gente que es más extremista también, pues hace ayunos de 12, de 18 horas, de 24 horas, ¿cierto? Y va jugando con su ayuno dependiendo de los requerimientos energéticos y nutricionales que el cuerpo tiene. Obviamente uno nunca va a llegar a ese punto porque eh, no es recomendable, ¿cierto? Ni compatible con el estilo de vida que se lleva hoy en día, el estilo de vida que llevamos como sociedad hoy en día, ¿cierto? Como que de alguna manera no nos lleva a hacer un ayuno como se hacían en los tiempos antiguos, como se hace en la India, ¿cierto? De ayunos larguísimos. Obviamente no podemos, pero sí podemos hacer este otro ayuno, llámese intermitente o no, da lo mismo, ¿cierto? Porque en el fondo lo que importa aquí son las horas en las cuales uno no se alimenta. ¿Qué cambio vienen en esas horas? Uno empieza a tener flatulencia, ¿ya? Uno empieza a tener flatulencia después de las 7, 8, 9 horas sin haber comido nada, ni ingerido nada. Uno empieza con gases intestinales, ¿cierto? Gases superiores, gases inferiores. Y, en los primeros días puede que duele un poco la cabeza, después eso se va adaptando, ¿ya? Eh, Da hambre, obviamente, a las 6 7 horas, algunos a las 5 horas de no haber comido nada, a las 6 horas de no haber comido, da hambre. Cuando uno pasa ese umbral sin haber comido nada, se aguanta ese hambre, ¿cierto? Pasa una hora y media, 2 horas y después ya no da hambre, se quita. Y, y así uno puede seguir después a las 7 8 9 horas, ¿ya?
hasta que se cumpla el plazo determinado. Eh, ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que hagan ayuno, ¿cierto? Que hagan un ayuno consciente, aumenten las horas en las cuales en las cuales no se van a alimentar, ya no se compliquen ni se asusten porque el cuerpo tiene energía, tiene nutrientes. Lo que sí es importante es que puedan tener conciencia de que sí, a lo mejor les va a doler un poquito la cabeza, eso no es malo, ya van a tener flatulencias, no es malo, es proceso de limpieza, ¿cierto? Van a tirarse gases, no es malo, ¿ya? Van a sentir hambre, no es malo, ¿cierto? Ese tener hambre va a durar un poco, pasan ese umbral y el hambre se quita, nos dan ganas de comer y uno sigue en el ayuno hasta que se cumpla el horario que ustedes destinen. La recomendación que yo les puedo dar de 7, 8 o 9 horas que no coman nada, ¿ya? Y después se alimentan con lo que quieran, ¿cierto? Obviamente dando preferencia a, a frutas, verduras, carne, ¿cierto? En proporciones, digamos, proporciones conscientes. Tampoco no van a romper el ayuno con así un plato de fideo, ¿cierto? Y una prieta arriba. Traten de hacerlo, de ir rompiendo el ayuno cada vez más con ese tipo de alimentación. No voy a decir alimentación saludable porque creo que ya en el tip pasado, en la secuencia anterior ya expliqué un poquito que ya prácticamente ya casi no se usa el concepto de alimento saludable porque lo que uno cree que es saludable no es saludable, dependiendo cómo esté hecho el alimento, etcétera. Y por lo tanto este tip es muy recomendable, es muy bueno. Quiero que lo consideren, ya vean esta recomendación desde una mirada educativa, ¿cierto? Pero también desde una mirada práctica de alguien que sí ha hecho, ¿cierto? Hace una vez al año, yo hago esto, y desde que sale el sol hasta que se pone el sol, y, y el sentido es ese, el sentido que el cuerpo va a tener modificaciones, el cuerpo, el organismo interno, la fisiología va a tener adaptaciones, se va a ir adaptando cada vez, se van regulando los niveles de secreciones internas de ciertas sustancias. Eso es uno de los beneficios fisiológicos del ayuno. Se produce una limpieza, mejora la digestión. Uno después de que come puede ir inmediatamente al baño, cosa que antes de eso uno no hacía. ¿Ya? Se regula el proceso digestivo, se regula el proceso de excreción de toxicidades, tanto a través de la orina como a través de las fecas. Mejora también el pensamiento, el sentido de tener logros, el sentido de y la motivación de querer seguir haciéndolo cuando uno cumple pasa un día y después pasa el segundo, y después pasa el tercero, y después pasa el cuarto, el quinto, ¿ya? No es eterno, obviamente en algún momento va a llegar un punto en que se acostumbran a lo mejor a alimentarse cada 5 horas, cada 6 horas y no cada 2 horas o como cada 3 horas como generalmente se hace. Inclusive hay recomendaciones que se dice que uno tiene que comer cada 3, 4 horas, ¿ya? No crean en todo lo que dicen, ¿ya? Inclusive de recomendaciones que vienen de profesionales de la salud, ¿ya? Que hay que comer cada 3 horas. No, 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 no. Si tú estás bajando de peso, eso es lo peor que se puede hacer. Aunque se coman una porción chiquitita de lechuga, ¿ya? Las lechugas son carbohidratos. Acuérdense de eso, ¿ya? Y por lo tanto, o tomate, lo que sea, o papa, ¿cierto? O sea, ¿para qué decir si son dulces, o si es un heladito, o si es un vaso de bebida, o si es un yogur, o si es una galleta de soda? Da lo mismo, ¿ya? No coman cada 3 horas, no coman cada 4 horas. ¿Ya? En un día normal, en una vida normal, debieran comer cada 6, 7 horas. ¿Ya? Por lo tanto, eh, tomen esto como una recomendación importante. Le estoy dando más tiempo de lo que realmente doy a estos consejos, porque obviamente no es llegar y decir hagan ayuno. ¿Ya? No es llegar y decir ayunen, porque cada organismo, cada persona tiene su propia realidad. ¿Ya? De que es bueno, es bueno. Se requiere primero de conocimiento, hay que educarse al respecto,
¿ya? No es llegar y hacerlo, edúquense, busquen información válida, confiable a través de páginas serias de internet, ¿ya? Y cuando tengan ese conocimiento, hagan el ayuno, con la seguridad de que no les va a traer problemas porque el cuerpo tiene energía acumulada, el cuerpo tiene nutrientes, ¿ya? 7 horas de ayuno, 8 horas de ayuno, de no comer nada, de no tomar nada, no los va a matar, ya no los va a matar. Después de eso ustedes se alimentan. Pero lo que no deben hacer es, como les decía, comer cada 3 horas, comer cada 4 horas. Eh, Especialmente para personas que están en proceso de bajar de peso y si quieren hacer un ayuno más exigente, más potente, tal como también hay una recomendación en las cápsulas anteriores que tienen que ver con la suplementación, consuman suplementos, ¿ya? Multivitamínicos, proteínas, si van a hacer un ayuno más exigente. Pero eso ya requiere de otro tipo de sugerencias, de recomendaciones, ¿ya? Pero lo pueden hacer, sí, una pastillita de multivitamínico al día, si están haciendo ayuno, les va a venir súper bien, ¿ya? Porque así se aseguran los nutrientes que no van a consumir a través de las comidas. Eso sería, no tengan miedo de hacerlo, háganlo, tomen la decisión. Si se le hace complicado hacerlo por 8 horas o 7, 8 horas al día, comiencen con 5 horas, ¿ya? Con 6 horas. Y así van aumentando. Y se mantiene lo que yo les decía al inicio. O sea, ya nosotros hacemos ayuno cuando dormimos, en la noche, ¿ya? Ahí hay muchas horas que no se consume alimento. Eso pueden extenderlo eh, después de haberse levantado 2 horitas más, ¿cierto? Y pueden perfectamente completar un ayuno de 12 horas, que sería espectacular, súper bien, ya para personas que están con esta idea, con este objetivo, ¿ya? El beneficio, tal como les dije, no es solamente fisiológico, no es solamente biológico, no es funcional, sino que también es emocional, también es mental, ¿cierto? Y, y cuando se produce beneficios íntegros, ¿cierto? Desde el punto de vista biológico, corporal, fisiológico, motriz, eh, afectivo, emocional, mental, cuando se produce todo ese tipo de beneficios, uno a la larga tiene una mejor vida. Así que háganlo, ya, no tengan miedo, tomen la decisión, atrévanse y se van a dar cuenta de los cambios, esos cambios que yo les estaba diciendo, que uno va teniendo en el proceso. No hay que asustarse porque es normal, es parte del proceso de adaptación, de adecuación que está teniendo el sistema interno de cada uno, nuestra fisiología, a esta nueva faceta, digamos. El cuerpo va reconociendo que hay algo raro está pasando, ¿cierto? Y se va adaptando, se va adaptando. Así que, muy bien. Súper largo, me ríe, yo sé, pero este tema no es para analizarlo tan corto. Y, y ya vamos al próximo consejo.